federal, entre muchas otras cuestiones, alguien que fue responsable en el estado de la construcción de los modelos de salud que hoy tenemos en el estado de Guanajuato, y que bueno, para mí el día de hoy, doctor, te agradezco mucho. Me tocó trabajar junto contigo cuando yo fui presidente municipal, tú fuiste secretario de salud, y recuerdo con mucho agrado todo ese esfuerzo y empeño que hiciste por la salud de los guanajuatenses y que has hecho hoy por la salud del pueblo de México desde esta trinchera. Me da mucho gusto y bueno, doctor, te agradezco, y una pequeña autopresentación para empezar en este programa que vemos todos los miércoles. Muchas gracias. Primero agradecerte, senador Dani Bermúdez, tu invitación para charlar. Me parece que esta mecánica que tú tienes de pregúntale a tu senador, con la gente que te sigue, con la gente que te dio la responsabilidad de poder representar este Estado ante el Congreso de la Unión, es un tema relevante. Yo me llamo Héctor Jaime, soy médico y soy político, actualmente en funciones de legislador federal, y hacemos mancuerna en la Cámara Alta, el senador Andy Bermúdez, en la Cámara Baja, 79 legisladores de todo el país que representamos al Partido de Acción Nacional, y es un placer apoyar en esas preguntas que pueda hacer el auditorio al senador Andy Bermúdez y participar en la parte que nos competa. Muchas gracias, doctor. Y para abrir el tema, la gente nos ha preguntado, hay quienes tienen todavía al día de hoy, y creo que es un tema comunicacional, lo quiero decir así, el presidente de la República ha manejado muy bien esta comunicación de el poder decir sí o el poder decir no, de desestimar las cifras, las fechas. Tú recordarás, doctor, cuando el presidente decía hay que abrazarse, no pasa nada, vamos a salir el 19 de abril, el 19 de abril ya vamos a estar afuera, hoy estamos a 13 de mayo y todavía le faltan días, no tenemos cifras. Tú como experto en la salud pública, para la gente que nos escucha, porque hoy vemos, por ejemplo, ya como un relajamiento. Entonces, ¿qué en sí qué es el coronavirus? ¿Qué es lo que afecta? ¿Por qué debemos de tener mucho cuidado en esto? Mira, primero comentarte que lo que siempre pasa con la neurociencia del ser humano es que lo que no ve es muy difícil imaginárselo. Y a veces por eso no se entienden los políticos cuando tú hablas. El sector salud tiene 650,000 millones de pesos de presupuesto. Pues la cifra aparentemente se puede entender, pero realmente la dimensión no la capturamos. Imagínate un fragmento de ácido ribonucleico que mide 100 nanomicras, pues la gente escucha, pero no se puede imaginar. Cuando uno tiene la dimensión de un cabello y lo puedes ver, te lo imaginas, bueno, caben miles de coronavirus en un cabello, miles de coronavirus, que mide 100 nanomicras. O sea, realmente es algo que se difunde como el humo, que va en la respiración, y que en este caso en particular, ese virus se mete a las células del aparato respiratorio, entre muchas más, y causa un proceso inflamatorio tan severo que sí mata a la gente. Y además el cuerpo reacciona al peligro, y al peligro que tú ves. Cuando son riesgos que alarman, como está ocurriendo con el gobierno federal, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y casi nadie lo nota. Y fui a comentar contigo y con el auditorio que, por ejemplo, las encuestas que hace Consulta Mitofsky, desde que empezó esta epidemia por enero, en un principio, el 34% de la población dice, oye, pues como que sí creo que es cierto lo que está pasando en China. Bueno, ahorita, que pasó el 10 de mayo, ya el 77% sí pensaba que era cierto, pero todavía 21 de cada 100 mexicanos no lo cree. Obviamente, si no lo cree, menos se va a cuidar. Si no lo cree, menos va a hacer medidas de higiene. Si no lo cree, no va a andar con cubrebocas si es necesario, porque para él no es un riesgo. Y además, dentro de las neurociencias, los de principal riesgo pues son los jóvenes, porque pues creen que pueden tomar y andar manejando, creen que no les va a pasar nada, pero hoy sí le puede pasar a la gente, y sobre todo a aquellos que tienen riesgo, Serandi. Y doctor, y en esta parte que me queda muy claro, estas medidas que luego tal parece que a la gente nos parecen o les parece exageradas. Tú lo decías, el cubrebocas, en qué momento sí, en qué momento no, el contagio, ¿por qué no? Y yo veo mucha gente que dice, pues no va a pasar nada. ¿Y por qué lo digo esto? Porque recordemos que también como una sociedad en México si vemos nuestros orígenes desde el Gran Tlatuani, el presidente decir, no pasa nada, abrácense, no pasa nada, vayan a comer, eso al final permea en la sociedad.
Y es por eso que la gente dice, pues no traigo el cubrebocas, sigo saludando, ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las medidas básicas, fundamentales que cada quien deberíamos de estar tomando o debemos de tomar? Sí, yo aquí retomo el primer concepto que tú dijiste. Un problema serio es la comunicación. Y la comunicación puede ser verbal o puede ser en actitudes. Y el presidente López Obrador, que él es el responsable del Consejo de Seguridad General, ha sido muy irresponsable, ha sido muy negligente. Y la señal que manda a la población es muy diferente a la que sabemos los científicos, los que nos dedicamos a la medicina, que habría que hacer. Y fíjate que el tema es muy simple porque este virus que en otro tiempo hubiera matado a millones de población, hoy ha matado a muchísimos, más de 200,000 en todo el mundo, pero en otro tiempo nos hubiera devastado, porque hoy en 11 días aprendimos de este asesino dos cosas muy importantes. La primera es cómo se transmitía. No solamente cómo llegó al ser humano, sino que se transmite del ser humano al otro ser humano a través de la saliva. Y junto con la saliva van los virus en esas gotitas, en esos aerosoles que uno emite, y van a las manos primordialmente, o van a la boca o a la nariz o a las conjuntivas. Es lógico que una situación de estas es de fácil transmisión. ¿A qué distancia? Pues en la distancia que uno alcanza a escupir al otro para fines prácticos, ¿no? Si el viento está detrás de ti y hablas muy fuerte, al hablar fuerte van las gotitas de saliva contaminando. Pero la segunda cosa que descubrimos es que este virus es muy sensible al jabón, al agua y al jabón, y esa medida es muy barata. Entonces, una manera hasta de sentido común de que uno puede proteger a los demás, por respeto incluso, es utilizando un cubrebocas. No logra contener el virus, pero los virus nunca van solos, siempre van en gotitas líquidas cuando salen, o se quedan en las manos o en donde uno toca con las manos. Tanto el lavado de manos, jabón con jabón, como en las superficies que uno toca, es donde uno tiene el control de la enfermedad. Y bueno, va en esta encuesta que te comento, que ya, a diferencia de enero, que nadie conocía a alguien que había sido enfermado por este virus o que alguien se hubiera muerto, ahorita ya hay muchas más gentes enfermas y contaminadas. Entonces, y es más creíble. La medida, la clásica es, así como andas tú ahorita, una camisa de manga larga, si va a salir a la calle, un cubrebocas, lavarse con rapidez las manos, y si uno va a ir con personas que son las de más alto riesgo, porque no importa si sea coronavirus o sea otra enfermedad, en alguien que es mayor de edad le da mucho mayor problema. En alguien que tiene diabetes le da mayor problema. Alguien que tiene cáncer y las defensas bajas le da mayor problema. Entonces hay que cuidar a los adultos mayores. Un joven a lo mejor le da la enfermedad, de hecho a 85 de cada 100 no les pasa nada, les da un poquito de fiebre, se quita con un paracetamol y no hay problema. Pero a los que sí les da, puede llegar a la gravedad. Y decirte una cosa, casi 8 de cada 10 de los enfermos mexicanos que están llegando a las terapias intensivas se están muriendo. La tasa de letalidad en México es que casi todo el que entra a un respirador es raro el que se salva. Hay que cuidar a nuestros mayores, hay que cuidar. Y eso, pues es muy simple, Andy. Tú uno revisa a los familiares de uno, para empezar por los prójimos, los más cercanos, cuál es la voz débil y cuidarlo. Y si al final tú tienes que salir a trabajar y en tu casa hay un adulto mayor o alguien con diabetes, pues vete a trabajar y busca un hogar mientras pasa esta epidemia y que no llegues a tu casa, porque si llegas a tu casa vas a contaminar y el riesgo es muy grande. Doctor, ¿por qué 8 de cada 10 en México y en otros países no? Bueno, primero porque se están detectando tarde. Segundo, porque la infraestructura del sector salud a nivel nacional es muy baja. Tú verás todavía ahorita, digo, tú fuiste parte de la denuncia contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, que quiso comprar 2.500 ventiladores con una opacidad impresionante, o los que compraron en Hidalgo, que ya se retiró la compra de estos respiradores. Bueno, no había respiradores en el IMSS, todavía hoy no tiene respiradores en el IMSS. El sistema federal planeó muy mal esta pandemia. El Consejo de Seguridad General actuó realmente trágicamente mal, pésimamente, y entonces no planearon bien las cosas. Todavía hoy, en La Raza, por ejemplo, había un conjunto de médicos que estaban pidiendo equipos de protección. Ustedes formaron parte de la donación que se dio a la UNAM para residentes, se estará entregando. Entonces, no hay equipos, no había ventiladores, no había suficiente personal. Los últimos 2 años del presidente López Obrador no se invirtió en ese tipo de equipamientos, hubo un subejercicio federal. O sea, muchas de las razones, pero en esencia es que no hay la cantidad suficientes de equipos y de sistemas. Y por el otro lado, por 2 razones muy centrales, todavía no hay una droga efectiva. Y por eso la idea es tratar de llevarnos a los adultos mayores a la segunda pandemia, a lo mejor para diciembre, y que ya tengamos un medicamento. Ahorita ya hay 8 probándose,
2 de ellos han dado buen resultado. En Guanajuato ya están haciendo estudios en los hospitales con hidroxicloroquina y fosfato de cloroquina, y entonces ya empezamos a ver que, por ejemplo, cuando llegan a terapia intensiva y si llegan a tiempo, 30% de los pacientes se pueden recuperar mucho más rápido y algunos pueden no fallecer. Entonces, la idea es que tengamos en un futuro próximo ya medicamentos que sean tan eficaces como el Tamiflu en la epidemia de hace 10 años, también nos tocó vivirlas juntos. Entonces, sí había un medicamento más eficaz, hoy no lo hay. Y la segunda, a lo mejor si nos llevamos a los pacientes con diabetes o a los adultos mayores hasta diciembre del 21 o diciembre del 22, ya va a haber una vacuna, que a lo mejor se inhala o la inyecta como la de la influenza, pero esa vacuna va a protegernos. Entonces, la lógica es que no lleguemos a terapia intensiva ahorita, que no hay un medicamento efectivo, que no hay vacunas para prevenirlos y que todavía no hay una planeación adecuada con la infraestructura sanitaria. Y con esto todavía, doctor, el presidente, a mí poderosamente me han llamado la atención 2 frases del presidente de sus mañaneras, y lo he repetido muchas veces, y le he tratado de dar muchas vueltas el porqué. Una de ellas, cuando el presidente dijo que los pobres eran como las mascotas. Lo recordarás, doctor, que en la mañana yo siempre he dicho que le faltó completar esa frase, y le faltó completarla con decir porque no muerden la mano que les da de comer. Y esto hago colación a los programas, a las dádivas sin reglas de operación, a la compra de ventiladores, sí, con la opacidad más grande que ha existido en este país. Más del 70% de los contratos que hoy en México se dan son asignaciones directas. Algo que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo dijo el presidente López que iba a eliminar, ¿no? Bueno, yo les digo, la mafia del poder, pues nada más cambió de dueño, pues, ¿no? O sea, para ejemplificar. Y hay otra frase que me llama mucho la atención que dijo al inicio de la pandemia, y que esa me preocupa todavía más, cuando el presidente decía que esto era como anillo al dedo, que la pandemia le caía al presidente como anillo al dedo. Digo, yo he tratado de darle muchas vueltas. En tribuna les decía yo en la última sesión del Senado, cuando desgraciadamente fuimos a votar el tema de la ley de amnistía y dejamos de lado 2 temas importantísimos, el tema de la salud y el tema de la economía, que la pandemia más grave que se va a venir después de la salud, tú y yo lo sabemos, desgraciadamente va a ser la economía. ¿Por qué estos comentarios desde tu punto de vista, doctor, del presidente? A mí me queda claro que él está consciente de esto, me queda clarísimo que está consciente y que es un gran comunicador y que él sí quiere instaurar su modelo político, su ideología política, pero ¿por qué el presidente en este tipo de juego comunicacional, el secretario de salud nunca lo vemos, al subsecretario sí, el subsecretario luego decimos está como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra, tengo o no tengo razón? ¿Por qué esta parte, doctor? ¿A qué obedecerá esto? Mira, yo lo que tengo no en el imaginario, sino con los hechos, es que desde hace mucho rato el presidente decidió mandar al diablo a las instituciones. Y al mandar al diablo a las instituciones lo que quiere establecer un sistema totalitario. Desde el año pasado hicimos la lucha para que no fuera desmantelado el Sistema Nacional de Salud con la creación del famoso INSABI. Esto significa que en los últimos 2 años, por ejemplo, el presidente ha mandado a las instituciones al diablo al menos a 2 muy grandes. Una era el Sistema Nacional de Salud. Por fortuna, algunos gobernadores, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua, de Acción Nacional, no firmaron el entregar todo el sistema de salud y sus presupuestos al gobierno federal, porque esta pandemia lo desnudó de manera franca. Gobernadores incluso de Morena, que firmaron el INSABI, como el gobernador Barbosa de Puebla, empezó a reclamar, le dijo, oiga, pues ¿cómo es posible que nos están dejando sin nada? Imagínate el reclamo a un alcalde, tú ya fuiste alcalde, la gente del pueblo te reclama a ti, eres el primer respondiente, eres la autoridad más cercana, la segunda es al gobernador, ¿qué está pasando? ¿Cuándo vamos a abrir? ¿Cuándo vamos a cerrar? Tú eras un gestor impresionante para los hospitales, me recuerdo mucho todo el trabajo que hiciste para pacientes con insuficiencia renal. Ahora imagínate tú de gobernador sin tener el dinero para la salud, porque ya se quedó el INSABI con él, sin tener el mando de las instituciones, porque pensemos en Michoacán, Silvano Aureoles en Michoacán firmó este convenio para entregar al INSABI. Él tenía un gobierno del PRD. Lo que le llegaba de fondos para que él manejara el servicio de salud ya no le llega porque le llega directamente al INSABI. Y el que era el Seguro Popular tampoco le llega y tampoco es el jefe ya de ningún director de hospital porque él le entregó todo, los directores de hospitales, los jefes de jurisdicción y los sistemas.
Bueno, pues con eso lo que está haciendo el presidente López Obrador es centralizar todas las decisiones y no les hacen caso. El gobernador Bonilla en Baja California, que es de Morena, le pasó exactamente lo mismo. O sea, son gobernadores que han sido ahora muy críticos de un sistema de salud federal que no funciona. La segunda institución, además de romper este sistema federal, ha abolido de manera totalitaria el Consejo de Salud General, una institución que está desde 1824, que se preservó en la Constitución del 17 y que debió haber declarado la pandemia y la alerta nacional desde el 31 de diciembre del 19. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo. La Organización Mundial de la Salud en marzo declaró como pandemia y todavía hasta 14 días después, como tú también denunciaste, el Consejo de Salud General declaró que había un paciente al parecer emergente en México. Pues si se tardó tanto tiempo en declarar emergencia, imagínate si no se ha tardado tiempo en comprar los equipos, en tener los medicamentos. Y un esquema que había muy bueno era que había un fondo de estrategia, un fondo de reserva nacional para la salud. Este fondo de reserva nacional para la salud fue devastado, no había. Y ellos decían, no hombre, estamos preparados, no va a haber ningún problema. Además de las frases que tú usaste, ha usado el presidente 10 frases más que son impresionantemente dañinas para el país. Y bueno, la institución la está acabando. Hoy ha habido muchos muertos. La mayoría de ellos podrían haber sido muertes prevenibles si se hubiera planeado bien las cosas. Y además, siempre anda buscando echar la culpa a los demás. Son los fifís, son los liberales. Hoy a los pacientes que se mueren, lo primero que les etiquetan es, ah, no, es que estaba gordito. Ah, no, es que fumaba. Ah, no, es que tenía VIH-Sida. Ah, no, es que tenía depresión alta. No, espérate. Se está muriendo porque no llegó a tiempo, porque no se hicieron el número suficiente de pruebas, porque llegó tarde y porque si se hubiera llegado a tiempo y hubiéramos tenido equipamiento suficiente, tendríamos una letalidad de menos del 1% y no más del 10% como hoy se tiene. Bueno, las cifras de hoy son alarmantes. De ayer a hoy declaran que vamos a reiniciar. Ayer fue el día más alto de contagios y de muertes en México. Hoy, 3.926 muertos, para hoy, 4.220. De casos confirmados de 38,000 pasó a 40,000. O sea, en los 2 días más altos del pico de la pandemia en México, el presidente dice, vamos a reactivarnos porque ya pasó la pandemia. Nada más falso que eso. Los hechos se imponen. Claro. Quiero agradecer, doctor, a las personas que se han conectado, que son bastantes el día de hoy. Y hay varias preguntas. Hay una pregunta, quiero mandar saludos a todos los que se han conectado, a Selene Ruiz, hasta Manuel Doblado, a Rodolfo Ortega, muchas gracias, a Juan Carlos Lugo, a Pedro Zavala, muchas gracias, Hidalgo Contreras Covarrubias, hasta Mexicali, Baja California, muchas gracias, Marifel Felipe, Pamela Aguirre, Fanny Jiménez, Ángel Rosales. Nos escribe Alma Ramos y dice, doctor, aquí en el Estado de México está el brote y quieren que nuestros pequeños regresen a clase. Eso, como padre de familia, es la angustia. ¿La recomendación cuál es, doctor? Bueno, Alfredo del Mazo, que estuvo hoy por la mañana en el planteamiento, él dijo que no va a regresar a clases hasta que realmente esté controlada la pandemia. Mi recomendación es que no lo lleves, porque los niños yendo a clases sin control van a ser los principales que van a contaminar a los papás o a los abuelitos. Entonces la recomendación es que se espere quizás hasta el próximo ciclo escolar, estar al pendiente de las autoridades en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero el Estado de México, además, fíjate, firmó con el INSABI, solamente tiene 6 millones de asegurados, 12 millones eran del sistema del Seguro Popular. Los principales hospitales en fase 3 están en el Estado de México. Entonces es un grave riesgo, no valdría la pena que lo hiciera, yo le recomendaría que no lo hiciera. Muy bien, doctor. Agradezco también a Ana Laura, ¿cómo estás, licenciada? Doctora Ana Laura, que nos está siguiendo, a Pepe Sánchez, Pay Smith, muchas gracias, a Brenda Vélez, muchas gracias. Interesante el tema, nos dice Mateo González, igual se sigue hablando de las deficiencias del sistema de salud. ¿Qué se está haciendo para contrarrestar esto? Y yo creo que es muy válida esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Hay que recordarle a los ciudadanos que desgraciadamente en Cámara de Diputados las decisiones se toman por mayoría, así son las democracias, y desgraciadamente el bloque opositor o de contención no lo tiene. Entonces, para la pregunta expresa que nos hace Mateo González, ¿qué estamos haciendo, doctor, para contrarrestar esto? Bueno, en todas estas acciones que se han estado dando desde que ellos asumieron el gobierno, hemos estado primero denunciando los hechos, segundo hemos hecho propuestas para cada uno de ellos,
Por comentarte algo, en los últimos 2 años, el primero que llegaron y el primer presupuesto que aprobaron fue el del 2019. No habían asignado recursos para combatir la obesidad, no habían asignado recursos para tratar con el cáncer, y la fracción parlamentaria de Acción Nacional en ambas cámaras promovimos el que tuviera más recursos, y al presupuesto de salud se le aprobaron 1.500 millones de pesos más a propuesta de Acción Nacional. Para este año, para el 2020, hicimos 20 reservas porque ellos volvieron a bajar el presupuesto. Un presupuesto que debía haber sido de más de 700,000 millones de pesos. Insisto, las cantidades son muy serias, pero le bajaron el 8% el presupuesto a salud, y más en áreas críticas como era la vigilancia epidemiológica. En esta le rebajaron casi a la mitad del presupuesto, pues iba a ser incapaz de poder tener un plan de preparación para la pandemia. Puede verse en la Gaceta Parlamentaria. Hicimos más de 25 reservas presupuestales para mover de algunas partidas a salud de manera puntual, para mover algunas partidas a Pemex. En el caso de Pemex, que es trágico, tenía 14,000 millones de pesos de presupuesto. Para este año le bajaron 2,000 millones, que era lo que quería ganar él en la rifa. A Pemex se lo quitó de un solo jalón. Pemex obviamente están teniendo muertes prematuras. Hubo hasta epidemias ya en el sur de contaminación en pacientes con insuficiencia renal. Hay muchas epidemias en las plataformas de Pemex, y en los hospitales no tienen recursos, no tienen material, y la gente de Pemex callada. O sea, siempre hemos ido, en este caso de la pandemia, hicimos 10 propuestas para activar temas de salud, equipamientos, hemos buscado aconsejar al Ejecutivo en todo lo que podemos, pero la verdad es que son oídos sordos. Y en el caso de la economía, que tú bien señalas ya, como la epidemia que viene, pues va a aumentar el número de gente en pobreza extrema, que significa que no va a tener ni siquiera para comer. Más 10 millones de mexicanos van a estar en pobreza extrema. Eso lo dijo el propio Coneval, ya dirigido por la Cuarta Transformación, para que no diga que son nuestros datos. Y viene el tema muy trágico. Entonces, sí estamos haciendo la lucha. Se puede ver en tribuna, están todos los documentos, se pueden ver con Parlamento abierto, todos los señalamientos que hemos hecho, pero este gobierno no escucha, no oye. México hoy no tiene timón, ni tiene timonel. En el caso de la pandemia ha sido trágico su manejo. Nos decía, doctor, hace algún par de semanas el doctor Julio Fren, que fue secretario de Salud, que nos decía el preocupado que otro tema de esto que hablas muy bien, del desmantelamiento de la salud, del sistema de la salud, nos decía que un tema que le preocupaba era el Sistema Nacional de Vacunación, que nos decía, a ver, aguas, porque ese es otro tema que está muy complejo, que en el afán del presidente de hacer su famoso quién sabe, y que no tiene ni pies ni cabeza, como una frase que la acuñaste tú y que es de tu autoría, decía, ¿qué va a pasar con esto? Dice, observen, y por ejemplo, hay recién nacidos hoy que no tienen el cuadro básico de vacunación. Dice, la gente a lo mejor dice, no pasa nada, dice, pero por ejemplo, él nos decía, hay brotes, por ejemplo, ya de sarampión, donde creíamos que ya no existían. O sea, dice, no solamente es esto de la pandemia del coronavirus, sino los aderezos que van a ir llegando por esta reducción al sistema de salud, y que lo peor, doctor, la gente cuando yo creo, me quedo mucho con una frase que dijiste, en la parte donde no vemos los ciudadanos o los seres humanos una parte tangible, pues decimos, no pasa nada, ¿no? O sea, es como, no existe, no pasa nada. Y hasta cuando el ciudadano, el paciente o los familiares ven realmente el problema es cuando están. Y te pregunto esto porque en esto, ¿qué hay de este Sistema Nacional de Vacunación? Que bueno, que se está haciendo desmantelado. Él nos decía que desde el doctor Jesús Cumate pasando todos los secretarios, había sido algo que incluso la Organización Mundial de Salud nos tenía como de los primeros lugares en el mundo. Si a lo demás estábamos abajo, eso era lo que mejor sabíamos hacer. Bueno, mira, ahí son 3 abordajes. El primero es el presupuestal. En el esquema de vacunación nacional se ha disminuido el presupuesto desde el último año de Peña Nieto y los 2 de Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos señalado. El primer año sí pudimos rescatar algo de presupuesto para el sistema de vacunación, pero para este 2020 volvió a bajar. Y te voy a dar 3 hechos clave. Primero, durante el último año, en 2019 y 2020, no ha habido vacuna para la tuberculosis. O sea, los niños que deben ser vacunados al año, casi 1 millón de niños que nacen en México por año no fue vacunado contra la tuberculosis. Todavía no hay BCG, porque no la han comprado, Erandi. O sea, qué tragedia. 10 vacunas están casi en cero y algunas apenas en unos cuantos niveles. El sarampión hubo en Guanajuato hasta hace 10 años. Dejó de haber sarampión en México
Bueno, y ahorita hay brotes de cientos de sarampión, pero que en las cifras oficiales, ¿qué crees? No aparecen. Tú vas al boletín epidemiológico y aparece sarampión en 0 casos, pero los brotes están reconocidos y ellos están haciendo un artilugio porque dicen que están en estudio todavía. Pero de esos más de 100 casos que ya confirmadísimos, el 70% no habían sido vacunados. Entonces, no hay vacuna de sarampión, no hay vacuna de tuberculosis, no hay vacuna para hepatitis B, no hay vacuna para rubiola y parotiditis, entre otras. Entonces, son denuncias que hemos hecho, hemos estado invitando a la Cámara de Diputados, llevamos casi 6 meses insistiendo que el presidente del Consejo Nacional de Vacunación se presente y no está. Y entonces, la población eso no lo ve, pero cuando alguien se enferme, lo van a ver, pero puede ser demasiado tarde. Hay que exigir a los proveedores de la salud que se den. Entonces, sí, es un tema muy, muy serio. Y un tema adicional que no es de vacuna, Andy, pero que es un problema ya otra vez en México este año, es el caso del dengue, que es otra enfermedad provocada por virus. Ahí la transmite un mosco, no es de ser humano a ser humano. Y en este caso, el sarampión es muy contagioso y hay que buscar cómo hacerlo. Si en Guanajuato llega la vacuna sarampión rubiola, por ejemplo, y tienen dudas si sus hijos adolescentes se han vacunado o no, hay que vacunarlos otra vez. Está al pendiente con el doctor Daniel Díaz, que por cierto es un fenomenal extraordinario. Y tenemos aparte un gobernador comprometidísimo con Guanajuato y con su salud. Entonces, en el caso del dengue, ya vienen las lluvias, las medidas tú las viviste para descacharrizar Pénjamo, porque ahí sí lo que tenemos que evitar es el criadero del mosco, el abate y las medidas que hay que hacer, porque ya hoy hay más muertos por dengue que el año pasado y muchos más infectados que el año pasado, al doble. Y el año pasado ya ha sido casi al doble del año antepasado. Porque, ¿qué crees? En este austericidio donde no compran vacunas, tampoco compraron insecticidas y pararon los contratos del personal que hacía estas fumigaciones. Nos pregunta Gonzalo Duarte, dice, ¿las vacunas siempre han existido? ¿Por qué mienten y los brotes no son a causa de la falta de la vacuna? Pues realmente no se está mintiendo. Yo le puedo mostrar la insuficiencia de vacunas y las denuncias que hemos hecho y le puedo dar los reportes de acceso a la información en donde el gobierno federal dice que no ha comprado y no hay presupuesto con el que lo hayan comprado. Las vacunas siempre han existido, efectivamente. Aquí la duda es que habían existido, hoy no la hay, teniendo el dinero y no la compran. Y los detalles en el presupuesto están a disposición. Si nos da un correo electrónico, él con mucho gusto se lo podemos dar y los datos son públicos. Es decir, si ahorita él busca, pone en San Google, ahora tan llevado, le pone ahí, brote de sarampión en México y verá. Y se mete a la Organización Mundial de la Salud, donde están obligados a reportar. Ahí te dicen, oiga, hay un brote de sarampión en México, son niños, adultos, le dicen las edades y las características. O sea, no estamos mintiendo. Simplemente no están comprando. Ese gobierno ha sido muy negligente en sus responsabilidades. Algo que comenta Gonzalo, dice, la poca cantidad de vacunas es a nivel mundial, no solamente en México. Él comenta que la falta de vacunas en estos esquemas de vacunación no se tiene en México porque en todo el mundo no se tiene. ¿Es así, doctor? No, es falso lo que él está comentando. Hay vacunas que no están, por ejemplo, no hay la vacuna del coronavirus porque todavía no se ha desarrollado, pero hay más de 90 proyectos ahorita haciendo la vacuna para el coronavirus. Si se compra con el tiempo, como se debe haber comprado la vacuna, pues te va a llegar. No es una ciencia de vacunas. Y además, bueno, de los laboratorios que hacen vacunas, además, en México, pues están batallando porque la proveeduría y este servicio de la Cuarta Transformación, en el caso de la COFEPRIS, que es la que regula, pues está impidiendo. Ya había llegado la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, se llama SRP, la triple viral le llaman. Ya había llegado, la autorizó la COFEPRIS y luego el Consejo Nacional de Vacunación demostró que la fracción de parotiditis era deficiente, la regresaron, la volvieron a enviar y la volvieron a regresar. Lo que él dice, eso no es correcto. Ahora, hay muchas más vacunas en el mercado disponibles privadamente, pero estamos hablando del Sistema Nacional de Vacunación que se paga con impuestos. Porque cuando 2 niños no se vacunan, no solamente se ponen en riesgo ellos, sino ponen en riesgo a otros niños. Cuando 2 niños están vacunados, pueden proteger a un tercero que a lo mejor no se vacunó por alguna razón. Antes era una obligación la Semana Nacional de Vacunación, ya las quitó la Cuarta Transformación. Ya no ha habido Semana Nacional de Vacunación y es un grave riesgo. Que no me diga también que ya desaparecieron en todo el mundo.
Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, a Gonzalo Duarte nos dice para concluir, es doctor, está en el sector salud del 2010. Gonzalo, un favor, déjanos los datos para ponernos en contacto contigo y poder clarificar esta situación. Y doctor, bueno, pues te agradezco mucho, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Déjame decirte que fue una plática muy, muy interesante. Llegamos a picos de audiencia creo que de como pocas veces. Fue un tema muy interesante. A todos los que se conectaron, les agradezco mucho, a Marianita, a Paya Smith, a Jorge Alberto Riverol, ¿cómo están? Muchas gracias. A Miguel Guillén, muchas gracias. Máster Navarrete, Rosy Ángeles Aguilar, Iván Barrón. Híjole, son muchísimos, doctor. Te agradezco mucho. Yo creo que nos dejas un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer, de dónde estamos parados y que también no diga el gobierno que no ha podido hacer las cosas porque la oposición no lo deja. Hay que decirlo muy claro. Hoy la oposición lo único que tenemos es estas herramientas, la tribuna y nuestro testimonio, porque desgraciadamente en el voto en ambas cámaras no nos alcanzan para ponerle, aunque fuera una piedrita en el camino, no nos alcanza ni para eso, doctor. Un mensaje con el que quieras concluir, doctor. Bueno, que en el tema de salud, presupuestalmente hablando, el primer año les aprobaron 1.500 millones de pesos más de lo que ellos solicitaron, y en el segundo año lo quisimos hacer y ellos no aceptaron, y eso ya es decisión del gobierno federal de Morena y sus aliados. El segundo, en @Héctor Jaime es Twitter, y mi Facebook es Doctor Héctor Jaime. Estoy a la orden de ustedes. Varios exalumnos tuyos, doctor, se conectan, que son amigos de ambos. El doctor Rafa Sendejas Alatorre, un excelente amigo y compañero, te manda a saludar. Te van a saludar varios. Miguel Ángel Rangel Ávila, desde Yuriria, también te manda a saludar. Doctor, varias personas se conectan y te mandan a saludar. Agradecerte mucho, doctor, por el tiempo, por el espacio. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y gracias por la oportunidad de ejemplificar y poner en claridad en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias, Randy, que está muy bien. Saludos a todos, hasta pronto. Gracias, doctor, hasta luego.